a la corona se le ocurrió poner un monopolio del tabaco. Y se molestaron un poco todos. Una gran sublevación el año 12. Juan José Crespo y Castillo, líder de la rebelión de Huánuco en 1812, donde reunió a criollos de la ciudad con los indios guamalíes y panatahuas. Fue hecho prisionero y fusilado en septiembre de 1812 en la plaza de Huánuco. Nos falta una, también en Tacna, ¿no? Efectivamente, la de Payardel, que el año 1813 Tacna vuelve a sublevarse. En esta oportunidad acompaña una nueva expedición que viene del Río de la Plata. El general a cargo es un famoso Belgrano. Y Payardele es hombre de Belgrano y es una repetición. La misma figura con el virreinato vecino. La misma. Enrique Payardele nació en Francia, se naturalizó español y vivió en el Virreinato del Perú. Lideró un segundo levantamiento en Tacna, en coordinación con el Ejército Patriota de Belgrano en 1813. Fue derrotado, pero logró huir y unirse al ejército rioplatense. Es que los tacneños son bravos, ¿ah? Ah, sí. Y yo sé que es lo que te digo, mi esposa es de Tacna. Bueno. O sea, que tengo derecho a decirlo. Entonces, tenemos hasta ahora Cela, tenemos a Crespo y Castillo en Huánuco y nuevamente en Tacna Payardele. Claro, 3 rebeliones en 3 años seguidos. ¿Y qué se viene ahora? Nos falta el año siguiente, la grande, la más picante de todas. La más fuerte. Efectivamente. Hablando de picante, ¿por qué no vamos a comer algo? Y ahí me cuentas. Vamos. En solo 3 años, entre 1811 y 1814, se produjeron varios levantamientos independentistas en las provincias del Virreinato del Perú. ¿Pero qué motivaba a los criollos del interior a rebelarse? Había un clamor popular en contra del poder ejercido desde Lima, quienes eran partidarios de las reformas de Cádiz, mientras las provincias estaban a favor de las juntas y la independencia. Salud, Tony. Salud, maestro. Aquí en el bar Cordano. Exacto. Acabo de leer que fue fundado en 1906. Eso quiere decir que estamos a punto de cumplir 120 años de historia aquí. Imagínate cuánto ha visto, quedando al costado del Palacio de Gobierno. Si pudiéramos escuchar lo que hablan estas paredes, nos haríamos varios documentales más, Tony. Seguro. Quiero que me expliques, ¿no? Ya que estamos hablando de reconstruir el pasado, me habías contado lo de Cela en Tacna, lo de Huánuco, y dices que se viene algo más, pero antes me gustaría saber qué pasaba en el mundo. Hemos hablado de aquí, pero el contexto... Eso es lo que te iba a contar justo, mira. Hemos avanzado un poquito en el tiempo y llegado al año 1814. Y el 14, fue un año súper decisivo, porque es derrotado Napoleón. Claro. Y la derrota de Napoleón da pie a la liberación de Fernando VII y es recibido en triunfo. Ahí se gana el nombre del deseado, porque efectivamente fue muy lentamente, en carroza, pueblo en pueblo le fueron haciendo grandes homenajes. Dicen que hasta los campesinos salían a la vera del camino a aplaudirlo. Fue un retorno súper por todo lo alto. Eso es un triunfo, es un regreso a la monarquía. ¿Cómo es que eso prepara el terreno para más bien vencer a la monarquía aquí? Ah, bueno, lo que ocurre es que cuando él llega a Madrid, restablece el absolutismo y con ello desaparece la Constitución emanada de las Cortes de Cádiz y este partido centrista que eran como los reformistas. Entonces desaparece el centro con el retorno de Fernando al poder y quedan los polos de la contradicción, el absolutismo contra la independencia. Es como que queda el terreno plano, los que están a favor y los que están en contra. Exacto. Y ahí se va a definir todo. Exacto. Como un partido de fútbol. Bueno. Qué interesante. Pero lo más picante me decías que venía ahora. Ah, es que hubo un ajicito peruano también
el año 1814. Así como el piqueíto que hemos pedido, que viene con harto rocoto. Espero. Sí, sí. Entonces, el 14, en el Cusco estalla una sublevación que dirigen los hermanos Angulo, se suma el cacique Pumacahua, se extiende por todo el sur andino, va a llegar a Arequipa, Puno, incluso la actual Bolivia. Ahí es Mariano Melgar, en Arequipa, por ejemplo. Mariano Melgar, poeta romántico arequipeño, compositor de yarabíes. Se unió a la rebelión de los hermanos Angulo y fue nombrado auditor de guerra del ejército de Pumacahua. Fue fusilado en el mismo campo de batalla de Humachiri, en marzo de 1815. Bueno, y ahí teníamos entonces a los 4 hermanos Angulo. Sí, son personajes como de clase media. Uno es un sacerdote, el otro es un hacendado, comerciantes, pero no de la gran nobleza virreinal, tampoco indígenas, por supuesto, ¿no? Clase media de la época. Hermanos Angulo. Son 4 hermanos cusqueños: José, Juan, Mariano y Vicente, quienes lideraron la rebelión de 1814 y 1815 en el Cusco, a la que se unió el cacique Mateo Pumacahua. Luego de la derrota de Humachiri, fueron apresados y ejecutados. Y Pumacahua. Pumacahua. Claro, el famoso. Pumacahua que siempre me crea una contradicción, porque Pumacahua en sus inicios se opone a la revolución de Tupac Amaru. Claro. Es un tipo La combate, ¿no? que está en pro de la monarquía. Por supuesto. Y al final prácticamente cambia y hace esta revolución. Efectivamente, mira, después de la derrota de Tupac Amaru y a lo largo de su vida, recibió de la corona una serie de privilegios. En primer lugar lo nombran brigadier, esto significaba como general de brigada de nuestros días, y luego fue presidente de la Audiencia del Cusco, que era un cargo muy importante, el más importante cargo del virreinato en esa región, lo ejerce Pumacahua. ¿Y cómo es que se viene a poner en contra después? Pues al final de su vida viene la Constitución emanada por las Cortes de Cádiz, y ella, que tenía un perfil más o menos igualitarista, le resta ciertos privilegios de los cuales había dispuesto en el pasado. Y entonces ya estaba calentón cuando se produce la Revolución de los Angulo. Mateo Pumacahua, cacique de Chinchero en el Cusco. Luchó junto a los realistas contra Tupac Amaru en 1780. Sin embargo, se rebeló uniéndose al levantamiento de los hermanos Angulo en 1814. Fue derrotado en Humachiri, murió ahorcado y su cuerpo fue despedazado. Pero hay algunos chismes que dicen por ahí que en verdad la mujer de Pumacahua era una mujer bien brava y que ella le dijo: mira, si tú no te pones con la revolución, no te van a hacer tu placa ahí en la Plaza San Martín. Bueno, podría ser, ¿eh? Tú sabes, las mujeres del sur andino son bravas, ¿no? Podría ser, no me digas que no has escuchado esa historia. Pongámoslo en estos términos. Una persistente leyenda urbana lo afirma de esa manera. Cuando el río suena, y ahí viene el piqueíto. Salud. Gracias. Uy, harto ají, como querías. Y esta tremenda rebelión de los hermanos Angulo, Súper picante, ¿no? con todo su picante y toda su fuerza, también fue derrotada. Bueno, sí, perdieron. Y el único sobreviviente fue el hermano, el curita. De los 4 quedó uno. Sí, el sacerdote. Dada su condición, la corona española no es que lo perdonó tampoco, ¿eh? Lo deportaron, lo metieron preso, ¿no? Oye, mira qué bonito. Hablando de curitas, ¿cuánto cuesta? Un real. Un real. Oye, yo no tengo moneda de la época. ¿Tú tienes ahí? ¿Quieres que te preste? Tú manejas esto. Señor, Nos llevamos una. mira qué interesante. Es un curita con una tapada de formas contorneantemente sensuales. Sí, súper insinuante inclusive, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué estarán haciendo? Bueno, cosas de la época, pero tú sabes que hablando de los sacerdotes en esta rebelión de 1814 fueron muy importantes, puesto que
Era una rebelión en la cual había una coalición de fuerzas, por un lado indígenas como Comacagua, por otro lado criollos, mestizos, y quien hacía el vínculo entre las partes eran los sacerdotes. Ellos lograban hablarle a los diversos componentes de la rebelión. Claro, y no se sabe mucho de esa participación, no es lo que uno no espera que un sacerdote haga. Pero en la época sí, fueron rebeldes y desde el púlpito lanzaban proclamas revolucionarias. Sí, después de todo lo que estamos conversando, lo que sí me queda claro es que hubo muchos intentos desde dentro del Perú para buscar una independencia. Claro, no estuvimos pacientemente esperando ejércitos foráneos, sino que hubo esfuerzos por la independencia. Desde Túpac Amaru en adelante hasta finalmente San Martín y Bolívar, hubo un conjunto de rebeliones hechas desde el Perú por personajes que habían nacido en el virreinato, ¿no? Exacto. Oye, hablando de José Gabriel, ahí está de nuevo. Sí, nuevamente vemos a Túpac Amaru. Me parece increíble que esté aquí parado enterito después de que lo agarraron entre 4 caballos y lo jalaron, pero el hombre no se rompió, está entero. Gracias a que no se rompió, es que marca el camino. Y nos sigue marcando el camino, ¿eh? Vamos a seguirlo. Vayamos, para eso estamos.